Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente muy buenas tardes para ustedes. Bendiciones del Altísimo, mis hermanos. Vamos por favor en nuestras Biblias a Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Mis hermanos, como todos bien lo saben, estamos desarrollando una serie relacionada con el día de reposo, que para efectos del nuevo pacto lo entendemos como el día del Señor. Hoy vamos a centrar nuestra atención en aprender el cómo del día de reposo. En un momento voy a explicar un poquito más de este tema, pero anticipándonos a lo que será la esencia del sermón, quiero que lean conmigo Isaías 58, 13. Ahora, recuerden hermanos, esta no es una predicación que estemos haciendo expositivamente de un libro, sino que es una predicación doctrinal en torno a un tema maravilloso que hemos venido explorando, como lo es el día de reposo. Así que vamos a ir de este versículo a otros tantos más a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, pero particularmente creo que este versículo, o estos dos versículos en particulares, definen lo que es la esencia del cómo se debe guardar el día de reposo. De hecho, ese es el título del sermón del día de hoy: cómo guardar el día de reposo. Dice así la bendita palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir por las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. En el tiempo que nosotros llevamos estudiando el tema del día de reposo, creo que ciertamente debo decir que hemos aprendido muchas cosas importantes del día de reposo. Hemos aprendido su origen, su propósito, allí estudiando Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Hemos aprendido la relación que tiene este día de reposo con la ley moral de Dios, es decir, con los 10 mandamientos. Pero también vimos el papel que juega este día de reposo en relación con el nuevo pacto, es decir, la iglesia, los creyentes en el nuevo pacto, cómo debemos observar este día de reposo, o si no lo debemos observar, ciertamente lo debemos hacer. Pero por último, en la cuarta exposición de esta serie, estuvimos estudiando el motivo de por qué se cambia del día sábado al día domingo, del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Ciertamente entonces podemos decir que estamos ya bien adelantaditos en nuestro estudio. En otras palabras, en esta labor bíblico-investigativa hemos tomado ya bastante terreno. Recuerden que decíamos, nosotros somos algo así como esos detectives que en las películas están buscando concluir un caso, y para eso se están llenando de suficiente evidencia de aquí y de allá para al final tener un veredicto y saber quién fue el culpable. Bueno, nosotros no estamos buscando un culpable, pero sí estamos buscando glorificar a Dios a través de este estudio que estamos haciendo, y ya tenemos bastante evidencia para poder glorificar al Señor en nuestro corazón con todo lo que hemos aprendido. Podríamos decir, mis hermanos, que un resumen muy general de todo lo dicho hasta este momento en relación al día de reposo es que hemos aprendido el porqué del día de reposo. Eso básicamente hemos hecho durante un mes completo de estudio, el porqué del día de reposo. Pero son muchas las dudas que se levantan cuando tenemos que responder esta pregunta: el cómo debemos celebrar el día de reposo. El cómo debemos guardar este día de reposo para el Señor. Ya tenemos todo el material probatorio para entender el porqué del día de reposo, pero ciertamente, mis hermanos, con todo ese material probatorio y haciendo una aplicación de todo eso a nuestras vidas, ya estamos preparados para responder a la pregunta: ¿cómo los cristianos del nuevo pacto debemos guardar el día de reposo? Yo voy a responder esa pregunta en 4 encabezados fundamentales. Los dos primeros son 2 recordatorios que nos ayudarán a entender el tercer y cuarto encabezado de manera más directa. ¿Cuál es el primero de estos encabezados? El primero tiene que ver con resaltar, lo primero que quiero hacer, mis hermanos, es resaltar
que para desarrollar este tema del día de reposo, o para responder a esta pregunta de manera correctamente, escúcheme muy bien, debemos limitarnos estrictamente a las Escrituras. Debemos ser guiados por la palabra de Dios y no alejarnos de lo que el sagrado consejo de las Escrituras nos dicen en torno a cómo debemos guardar el día de reposo. Si nos alejamos de las Escrituras para tratar de decir cómo debemos guardar el día de reposo, bueno, no va a pasar mucho tiempo hasta que estemos legislando sobre lo que Dios no ha legislado. Voy a decirlo otra vez, hermanos. Si uno de nosotros se aleja de las Escrituras para saber cómo guardar el día de reposo, no pasará mucho tiempo hasta que ese individuo empiece a legislar en aquello que Dios no ha legislado o no nos está mandando a que legislemos. Y acto seguido, ese individuo, después de legislar en lo que no tenía que legislar, en lo que Dios no mandó que legislara, acto seguido, ese individuo en breve estará imponiendo sus propias ideas en torno a cómo guardar el día de reposo, como si estas ideas fueran divinas. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos tenían un libro que interpretaba la ley de Dios. Y en ese libro decían cosas como, por ejemplo, ¿será lícito a los hombres cargar a sus hijos pequeños en el día de reposo? O tal vez esto sea trabajo. ¿Saben qué respondieron a la pregunta? Sí es lícito, aunque cargue una pequeña piedra. Ahora, si la piedra que el niño estaba cargando era muy grande, entonces ya era ilícito, ya no lo podía cargar. ¿Será lícito que las mujeres, para efectos de nuestra contemporaneidad, lo voy a decir así, utilicen una diadema o un adorno en su cabeza? Bueno, podría hacerlo, pero preferible que no, porque si se lo llega a quitar porque hace mucho calor y lo carga en su mano, pues ya está cargando un objeto, ya está trabajando, o sea que ya es ilícito. Esto pasa, mis hermanos, cuando nos alejamos de las Escrituras y empezamos a legislar en algo que el Señor no nos ha mandado a legislar. Particularmente me siento muy identificado con las expresiones de J.C. Ryle respecto a este asunto. Dice J.C. Ryle sobre la importancia de las Escrituras en cómo guardar el día de reposo. Dice así J.C. Ryle: en un asunto como este no puedo llamar a ningún hombre maestro. Mi deseo es simplemente declarar lo que parece ser la mente de Dios como se revela en las Sagradas Escrituras, dice Wright, cuando está a punto de dar su punto de vista sobre este asunto. Comentando sobre el papel protagónico de las Escrituras para responder a esta pregunta, dice el pastor Sam Waldron lo siguiente: de la misma manera que cualquier otro elemento de la adoración está establecido por Dios y no por una autoridad eclesiástica, así también el día de adoración pública no está dejado a la decisión del hombre. Esto tiene una divina autoridad de fondo y es Dios quien dice cómo debemos guardar el día de reposo. Así que el primer punto es este, hermanos: no pierdan de mente que para guardar el día de reposo debemos restringirnos por las Sagradas Escrituras. Ahora, alguno podrá estarse diciendo, bueno, ¿y cómo sé exactamente qué es lo que las Escrituras dicen en el día de reposo? Eso es lo que veremos en el desarrollo de este sermón. Tenga poco de paciencia, hermano, para cuando lleguemos allí, pero tenga en mente esto: las Escrituras deben regir nuestra conducta en torno al día de reposo. El segundo elemento, mis hermanos, que quiero resaltar o sumar a esta argumentación para responder a la pregunta de cómo debemos guardar el día de reposo es el siguiente. Deseo, mis hermanos, que todos los presentes aquí, antes de responder a la pregunta del cómo, antes de responder a esa pregunta, tengamos fresco en nuestra mente la naturaleza y el propósito esencial de este día. Si tú no tienes claro cuál es la naturaleza y el propósito esencial de este día, rápidamente perderás de vista la forma correcta en cómo debes observar este día. Pero si tú entiendes y te recuerdas una y otra vez cuál es la naturaleza y el propósito de este día sagrado, entonces tú empiezas a estar ya casi listo para responder a la pregunta. Hermanos, esto que digo es esencial. Recordar el propósito original de una cosa nos ayuda a saber cómo observarlo. Recordar el propósito del por qué hicimos algo nos ayuda a estimarlo. Lo contrario también es cierto. Olvidar el propósito original de aquello que un día consumamos o adquirimos nos lleva a desestimar o a menospreciar ese algo. Voy a poner un ejemplo un poco terrenal para explicar esto, pero tiene que ver con nuestros matrimonios, mis hermanos.
Nuestros matrimonios, humanamente hablando, no reflejan simplemente la unión de un hombre y de una mujer. Nuestros matrimonios, mis hermanos, en el temor del Señor representan la íntima unión de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, nuestros matrimonios, así como la iglesia glorifica a Dios, nuestros matrimonios deben glorificar al Señor. Tener en mente eso, mis hermanos, tener en mente que nuestros matrimonios son con un propósito santo y es glorificar a Dios, porque nuestros matrimonios son un tipo de la relación de Cristo con su iglesia, nos ayudará a los esposos y a las esposas a no tomarnos con ligereza nuestra relación. Nos ayudará a caminar en temor, en sujeción, en mansedumbre, en ternura, en reverencia el uno hacia el otro, porque entendemos que la naturaleza de nuestro matrimonio está representada por una gloria suprema como es la intimidad, la unión de Cristo con su iglesia. Asimismo, mis hermanos, si alguien no pierde de mente la esencia y el propósito del día de reposo, se verá librado de menospreciar la grandeza del glorioso cuarto mandamiento. Pero si olvida la esencia, lo menospreciará. Si un individuo olvida el por qué se casó con su esposa para glorificar a Dios, ciertamente en un tiempo ya estará tratando a su esposa a las patadas en medio de su matrimonio. Pero si no pierde eso de mente, glorificará al Señor con un trato cariñoso, y la esposa glorificará al Señor con un trato afable, también abnegado para con su esposo. Podemos decir, mis hermanos, que el propósito del día de reposo o su esencia se puede resumir en 3 palabras fundamentales. Vamos a ver la primera. Cuando nosotros hablamos de la esencia o el propósito del día de reposo, lo primero que se nos tiene que venir a nuestra mente es la expresión descanso. Ustedes pueden notar en sus Biblias que cuando habla de reposo tiene como un numerito al lado, y si usted está viéndolo en internet lo pica, dice aquí se refiere a sábado. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahí realmente se refiere es a Shabbat, y Shabbat no significa sábado. Shabbat significa descanso, reposo o cese. Así que el día de reposo es eso, mis hermanos, es un día de descanso. Es un día que está supuesto para hacer descanso para nuestro cuerpo, pero principalmente un descanso espiritual. Entonces no podemos olvidar eso. El día de reposo es un día de descanso. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo. Y en el versículo 10 dice, no hagas en él obra alguna. Es un día de descanso, no pierdan eso. Pero el día de reposo, además de ser un día de descanso, también es un día propicio para la correcta adoración. A mí me encanta como el puritano Matthew Henry lo dice. Matthew Henry, refiriéndose al día de reposo, dice, la religión es el negocio de este día. Lo que hacemos en este día, mis hermanos, es un asunto religioso. El propósito y la voluntad de Dios para este día es que su pueblo se reúna y que reunidos le adoren, que se ocupen con intensidad de sus deberes espirituales. Toda la semana lo debemos hacer, pero particularmente es importante para los creyentes entender que hoy es un día propicio, de acuerdo a la voluntad del Señor, para que su pueblo se reúna y reunido le adore. Número 3. El propósito o la esencia del día de reposo tiene que ver con la anticipación. Hermanos amados, este glorioso día, del día de reposo, nos recuerda a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que se nos ha prometido un reposo eterno al lado de nuestro Salvador. En otras palabras, mis hermanos, este día glorioso, este mismo momento aquí todos reunidos, mis hermanos, es un anticipo del cielo en la tierra. ¿Ok? Ya estamos listos para responder a la pregunta, ¿cómo debo guardar el día del Señor? Responderemos a la pregunta, mis hermanos, observando, creo yo, la respuesta mejor elaborada que encontramos en la literatura para esta pregunta.
y esto lo encontramos en nuestra confesión de fe, en el capítulo 22, en el párrafo 8. Escuchen lo que dice la confesión de fe para responder a esta pregunta. El día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después, escuchen, voy a hacer énfasis en algunas partes, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un descanso santo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y de los deberes que son por necesidad y por misericordia. Dos cosas fundamentalmente nos dice la confesión de cómo debemos guardar el día del Señor. La primera parte en la que hice énfasis nos dice que debemos guardar el día del Señor, o que guardar correctamente el día del Señor empieza cuando nos preparamos apropiadamente para este glorioso día. Dice la confesión, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Así que, mis hermanos, la debida observancia de este día empieza en nuestra preparación. De hecho, la confesión dice, empieza con una preparación interna, una preparación del corazón, pero también empieza con una preparación externa, es decir, ordenando los asuntos cotidianos. Antes de continuar y de empezar a explicar, mis hermanos, el detalle de esta exposición, quiero hacer un breve paréntesis, mis hermanos, para hacer una aclaración importante. Mis hermanos, no pretendo legislar más allá de lo que las Escrituras dicen en este sentido. Muchos, cuando se encuentran con temas de cómo debo hacer esto, quisieran que se les dé una lista del ABC y del 1, 2, 3 de lo que se debe hacer. Hermanos amados, esto probablemente algunos lo tengamos en nuestro corazón porque tenemos arraigado muy esta actitud de dime qué tengo que hacer. Tú has estudiado mucho el tema, dime exactamente yo qué tengo que hacer. Hermanos, es difícil legislar el detalle o la minucia de este tema, y es difícil ir a los puntos más esenciales de la vida de cada uno de estos. Lo que quiero resaltar aquí, mis amados hermanos, es que respecto al qué debo hacer exactamente y qué no debo hacer exactamente, allí jugará un papel muy importante vuestras conciencias. Hermanos amados, ahora, la libertad de conciencia, ojo, no es que yo al final decido lo que quiero hacer. Es que mi conciencia está cautiva a la obediencia de Cristo Jesús y no tomo una sola determinación y decisión sin el temor a mi Señor y sin el debido consejo que recibo de su bendita palabra, y por qué no, el consejo de hermanos más maduros o adelantados en la fe que yo. Lo que yo quiero, mis hermanos, a partir de este punto es establecer unos lineamientos, que básicamente serán 4 lineamientos sobre los que tú debes caminar. Si te sales de ello, te darás cuenta que estás transgrediendo la palabra del Señor. Si permaneces en ello, lo que estás haciendo es lícito dentro del día de reposo. Lo importante, mis hermanos, es que con una conciencia santa y limpia vayamos delante de nuestro Señor respecto a estos asuntos. Vayamos a lo que nos dice la confesión. Dice, deben prepararse en las cosas del corazón. ¿Cómo observo correctamente el día de reposo? Empiezo preparándome en las cosas del corazón, es decir, en las cosas internas. Hermanos, esto no lo van a encontrar explícitamente en un versículo, pero no encontrarán nada que contradiga mis palabras en relación a este tema del día de reposo. ¿Cómo debo prepararme para el día de reposo de manera interna, pastor? Bueno, debes prepararte orando fervientemente por tu alma. Debes clamar al Señor, mi hermano, por tu alma, pero también debes clamar fervientemente por aquel ministro o hermano que tendrá el honor de predicar la palabra ese mismo día. Ora por el ministro, ora por tu alma, ora por los hermanos en general de la iglesia local. Ora por que no se entreguen tus ojos al sueño, ni al cansancio, ni a la distracción. Ora por tener un esfuerzo concienzudo de vivir santamente delante de Dios. Prepárate a lo largo de la semana viviendo santamente delante del Señor. Vive en rectitud delante del Señor.
Ven con una conciencia limpia a participar de la celebración del culto. Ora por los hermanos que están enfermos y no pueden venir. Ora por aquellos que en sus torpezas se han alejado de las cosas del Señor. Esto hace parte de tu preparación. Ora para que no haya interrupciones en la celebración del culto. Ora para que haya disposición en tu corazón para recibir la palabra viva que va a ser sembrada. De esta forma te preparas internamente. Abstente del pecado, aborrece el pecado, vive cada minuto de tu día para glorificar a tu Dios. Pero también dice, ocúpese de sus asuntos cotidianos, es decir, de los externos. Organiza, mi hermano, todo cuanto esté a tu alcance, todo lo relacionado con tu trabajo, para que nada quede para este día. Todo cuanto esté a tu alcance, organízalo. Duerme con tiempo o desde temprano la noche anterior. Mira, mis hermanos, hace poco hablaba con un hermano que me decía, yo solía trasnochar mucho los sábados, así que cuando llegaba a la iglesia siempre tenía sueño. Dijo, cuando me di cuenta que había pecado contra el Señor de esta forma, dejé de hacerlo y empecé a dormir más temprano. Prepárate en las cosas externas. No comas nada que sepas que te va a caer mal al otro día. Son cosas que se ligan a nuestro sentido común. Alguien puede decir, estoy muy enfermo del estómago. Bueno, por favor no comas nada que te haga daño y que tú sepas que te va a hacer daño. No vengas a cabecear al culto. Llega con tiempo a la iglesia. Eso implica que tengas que salir temprano de tu casa. Mis hermanos, estas son formas externas de cómo empezar a prepararnos para guardar el día del Señor. El día del Señor no se va a interrumpir dramáticamente porque un hermano llegue 2 minutos tarde al culto, pero ciertamente sería más cómodo si hubiera llegado 10 antes y estuviera sentado esperando que iniciara el culto. Estos son algunos ejemplos por mencionar, pero recordemos lo que nos dice Éxodo capítulo 20 versículo 8. Noten la primera expresión, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Miren el énfasis de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdate. Inicia con la expresión acuérdate. ¿De qué tenían que acordarse? Bueno, del reposo de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Acordarse, mis hermanos, acordarse de algo implica ejercer una planeación sobre eso que nos estamos acordando. No es solamente que los que tienen culto vespertino se paran de la mañana en la cama y salen, se bañan, se suben a su carro o a su moto o al transporte y llegan a la iglesia. Prepararse, mis hermanos, prepararse implica que en el transcurso de la semana hemos orado, hemos buscado el rostro del Señor. Implica que fuimos cristianos de lunes a sábado. No solamente que fuimos a ser cristianos el domingo en la iglesia. Implica, acordarnos del día de reposo implica, mis hermanos, que en el transcurso de la semana debemos meditar en las sagradas escrituras, mis hermanos. Acordarnos del día de reposo implica que tú debes abrir este libro entre semana y deleitarte en el conocimiento de la palabra de tu Señor. Debes nutrir tu alma con la palabra del Señor. Eso implica acordarse. Acordarse no solamente es abrir la Biblia polvorienta cuando se llega a la iglesia el domingo. Acordarse del día de reposo, mis hermanos, es tener una vida viva de oración, una vida viva de lectura de la palabra y de práctica de fe cristiana. En otras palabras, para guardar el día del Señor como corresponde el fin de semana, los creyentes debemos apartarle tiempo entre semana a las cosas de Dios. Debemos planificar nuestro tiempo delante del Señor. Sobre esta preparación comenta el pastor Michael Sewell lo siguiente: dejar a un lado nuestras ocupaciones y cargas terrenales es necesario a fin de poder ser libres para enfocarnos en Dios sin que los cuidados de este mundo nos lo impidan. Y luego agrega: es una muestra de honor al Señor valorar su adoración lo suficiente como para hacer tiempo para cada semana. Es decir, hermanos, nosotros con nuestra presencia en este lugar estamos honrando a Dios. Estamos siendo obedientes a su palabra. Ahora, hermano, que tú apartes tiempo para Dios entre semana es otra forma gloriosa en la que tú honras a tu Señor. Así como el pueblo requería de maná mientras estaba en el desierto una vez cada 8 días, todos los días requirieron maná para sus almas, para sus cuerpos.
Nosotros, mis hermanos, todos los días requerimos de la bendita palabra de Dios. Es una clara muestra de hipocresía espiritual que uno profese sobre sí mismo que es un creyente y no ore y no lea la palabra de Dios a diario. La hipocresía espiritual, mis hermanos, no se manifiesta en primera instancia cuando alguien vive una vida disoluta por fuera de la iglesia y en la iglesia es un santo. No, eso ya es probablemente el final, pero empieza cuando se empieza a olvidar la lectura de la palabra de Dios y cuando se empieza a olvidar la vida de oración, mis hermanos. Así que este es el primer punto. Prepárense, preparémonos para este día, mis hermanos. El siguiente punto, mis hermanos, tiene que ver con dedicar este tiempo, el día del Señor, al ejercicio público y privado de la adoración a Dios, como dice la confesión. Es decir, mis hermanos, en este día los creyentes nos ocupamos de los deberes espirituales públicos y privados. ¿A qué nos referimos con nuestros deberes espirituales públicos? Nuestros deberes espirituales públicos es mis hermanos, que un séptimo de nuestro tiempo lo apartamos para Dios y que nos reunimos con otros hermanos para aquí escuchar la predicación de la palabra de Dios, para orar juntos, para cantar juntos a nuestro Dios. Ese es un deber público de nuestra adoración a Dios, el congregarnos. Miren este texto, hermanos. Vamos todos a Hebreos capítulo 10 y leeremos desde el versículo 19. Este texto expresa con gloria el por qué el congregarnos es un deber para nosotros. Yo sé que aquí en este texto todos lo relacionan rápidamente con el versículo 25 cuando dice, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Pero antes de llegar a ese punto hay un contexto precioso. Miren lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, aquí está hablando el escritor a la carta a los hebreos a la iglesia y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Noten esto, está empezando a hablar de una relación que hay entre el creyente y Dios por medio de Cristo. Luego dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, refiriéndose a Cristo, a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que miren esto, hermanos, hasta este punto. El escritor de la carta a los hebreos está hablando de cómo podemos los creyentes acercarnos confiadamente a Dios, de cómo podemos entrar en una comunión íntima con nuestro Padre, y esto por medio de Jesucristo. Ese es el tema que está desarrollando aquí. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Pero luego de hablar de ese acercamiento para con Dios, de esa intimidad con el Señor por medio de Jesucristo, miren lo que inmediatamente agrega, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Esto es glorioso. El autor de la carta a los hebreos, mis hermanos, liga la intimidad del creyente con el hecho de congregarse. ¿Lo vieron? A veces leemos solo el versículo 25, pero el contexto nos ofrece una razón importantísima de por qué debemos congregarnos. Porque es a través del congregarnos que nos fortalecemos en nuestra comunión con Dios. En otras palabras, el escritor a los hebreos presupone que los creyentes se congregan y que cuando los creyentes se congregan, bueno, se están uniendo íntimamente con el Dios Padre por medio de Jesucristo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Michael Sewell lo dice de la siguiente forma: es de vital importancia darse cuenta que nuestro deleite en Dios no es solo un esfuerzo individual. Nosotros como iglesia somos un cuerpo y como cuerpos estamos llamados al Señor, estamos llamados a adorar al Señor juntos. Juntos.
Esos son nuestros deberes públicos. Adorar a Dios juntos, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Pero ahora, miren, ahora hablemos un poco de los deberes privados. Los deberes privados, mis hermanos, tienen que ver con que debemos ocupar este tiempo para la devoción personal y para la devoción familiar. En este día en particular, los creyentes debemos meditar en la palabra de Dios. Este es un muy buen día, mis hermanos, para leer una buena literatura cristiana en familia. Este es un muy buen día para orar antes de venir al culto, pero también para orar después de salir del culto. Este es un buen día para, como sé que algunos tienen aquí por buena costumbre, para que cuando llegados a casa lleguen a hablar de lo que aprendieron en el culto, aclarar las dudas que probablemente les generó el culto, a aplicar la enseñanza que recibieron en el culto a quienes tenemos niños pequeños, a los más pequeños en casa. Mira, lo que el pastor estaba queriendo decir es esto, y eso para ti significa esto. Este día, mis hermanos, es para esto, para dedicarnos a los deberes espirituales. Recuerden, mis hermanos, este es el día del Señor, no nuestro día. Recuerden, hermanos, este es el día del Señor, no las 2 horas del Señor. Así que en este día, mis hermanos, y a ustedes varones hermanos les digo, varones hermanos, este es el día para que aprovechen este tiempo para leer la palabra de Dios juntos. Yo pienso, y esta es mi convicción personal, que todos los días debemos permear nuestros hogares de la palabra del Señor. Debemos leer literatura con nuestras esposas, con nuestros hijos, debemos leer la palabra del Señor, debemos orar juntos, debemos cantar juntos. Esa es una muy buena práctica que podríamos observar de nuestros hermanos puritanos. Pero en particular, en este día, mis hermanos, es un día para aprovecharlo de esta manera. Así que guardar el día de reposo, mis hermanos, implica 2 cosas fundamentales: prepararnos diligentemente y ocuparnos de nuestros deberes públicos y privados que contribuyen con alcanzar el propósito de este glorioso día. Y podríamos decir amén y terminar el sermón allí, pero quiero dar algo más. Quisiera, a modo de conclusión de todo este tema, resumirlo con las siguientes 2 expresiones. Hermanos amados, si ustedes tomen nota de esto. Quiero darles 2 reglas esenciales que debemos tener en mente si es que queremos guardar el día de reposo de manera apropiada. 2 reglas esenciales. La primera, no perdamos esto de mente. La primera, el día de reposo debe ser guardado como un día de descanso. Ojo, el día de reposo debe ser guardado como un día de descanso. J.C. Wright comenta: todo trabajo de cualquier tipo debe cesar en la medida de lo posible. Noten, en la medida de lo posible, tanto del cuerpo como de la mente. Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, en este día, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, es importante, mis hermanos, que consideremos la expresión, que consideremos esta regla, guardar el día de reposo como un día de descanso, que lo consideremos a la luz de lo que dice Mateo capítulo 12. Quiero que todos vayamos, mis hermanos, a Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Mateo 12:1. Voy a hacer algunos énfasis con el tono de mi voz para marcar unas partes importantes de la lectura. Dice así Mateo 12:1, la bendita palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. ¿Cuándo? En un día de reposo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba caminando con sus discípulos por un cultivo. Esto ya es muy diciente y era muy contrario a lo que los fariseos pensaban. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo:
¿no habéis leído lo que hizo David? ¿Pueden imaginar la cara de los fariseos? Ellos eran los que creían que sabían más. Y el Señor les dice, ¿ustedes acaso no han leído? ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban, ¿qué? Tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había un hombre, estábamos en el versículo 9, disculpen mis hermanos. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿qué dice allí? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. En esencia, mis hermanos, el Señor nos enseña que hay tres cosas que sí se pueden hacer en el día de reposo sin mancillar el hecho de que el día de reposo es un día de descanso. Probablemente ustedes lo notaron en la lectura. Lo primero que nos dice que se puede hacer en el día de reposo son las obras de necesidad. Dice, y ellos tuvieron hambre, y David y sus hombres tuvieron hambre. Una obra de necesidad, mis hermanos, tiene que ver con algo que es necesario o con un trabajo necesario. Por ejemplo, ¿es necesario que ustedes y yo comamos alimentos en este día? Ciertamente, mis hermanos. Así que una obra de necesidad es que preparemos los alimentos que vamos a comer. Una obra de necesidad, mis hermanos, tiene que ver con el trabajo que se presta en los hospitales, en el cuidado de niños, en el cuidado de adultos mayores. Si ustedes saben, yo tengo una fundación y allá hay jóvenes que tienen que ser cuidados. Yo cuando empecé a estudiar esto, yo me preguntaba mucho, ¿realmente lo que hacemos es lícito delante del Señor? Bueno, a la luz de este texto puedo saber que sí, son jóvenes que necesitan ser cuidados por alguien, necesitan la supervisión de alguien. Ese alguien no está mancillando, y digo esto porque aquí hay dos hermanos que trabajan con nosotros. Hermanos amados, no están mancillando el día del Señor, porque ustedes están haciendo una obra de necesidad. Ellos necesitan ser cuidados por alguien. La policía la labor de un policía es una obra de necesidad, mis hermanos. Nosotros guardamos el día de reposo, pero los ladrones no. Necesitamos que haya policía. Si hay un incendio, necesitamos que los bomberos salgan a atender el incendio. Esos son labores de necesidad, asuntos relacionados con la salud, con la atención del beneficio público, o con temas relacionados tan básicos como los alimentos. En otras palabras, estos son trabajos o labores necesarias para el hombre en medio de este mundo caído. Eso es una obra de necesidad. Pero el texto también nos habla de las obras de piedad, cuando dice, ¿no habéis leído que los sacerdotes están allí en el templo? Y cómo ellos profanan el día de reposo y son sin culpa. El Señor está diciendo, en este día de reposo también es válido hacer lo que se conoce como obras de piedad. Obras de piedad. Las obras de piedad son los trabajos de carácter religioso, como por ejemplo predicar. Yo aquí estoy trabajando, mis hermanos, estoy ejerciendo mi labor, pero no estoy mancillando el día de reposo en tanto que estoy haciendo algo que el Señor ha permitido que yo haga en este día, y es predicar su bendita palabra. Si yo antes del sermón, que tengo que hacerlo, tengo que sentarme con mi tablet y revisar el sermón y darle una repasada, eso no es un trabajo que vaya en contra del Señor, hace parte de mis labores y están admitidas por la palabra del Señor. Pero por último, el Señor dice que es lícito hacer en este día obras de misericordia.
Dice, por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Por obras de misericordia, mis hermanos, me refiero a que en este día sagrado podemos hacer cualquier acto de compasión hacia los necesitados. Me gusta como Walter Chantry lo expresa. Intencionalmente, dice, intencionalmente el Mesías desafió a los fariseos, sanando a los discapacitados ante sus ojos en el día de reposo. Hoy, mis hermanos, es lícito delante del Señor y guardamos nuestro reposo cuando hacemos obras de misericordia, cuando hacemos actos compasivos para los más necesitados. Ezequiel Hawkins dice lo siguiente: no solo las obras que son absolutamente de absoluta necesidad, sino las que son de gran conveniencia. Puede hacerse lícitamente en el día del Señor, tales como encender el fuego para preparar la carne y muchos otros detalles demasiado numerosos para ser mencionados. Solo, y escuchen esto, solo tomemos esta precaución, hermanos, porque ustedes pueden decir, bueno, ya tengo 3 elementos por los que yo puedo decir que puedo hacer una labor, pero dice Hawkins, solo tengan esta precaución, no descuidemos la realización de estas cosas que bien podrían hacerse antes, con el fin de que luego aleguemos necesidad o conveniencia para realizarlas en el día de reposo. Es decir, hermanos, si usted puede hacer algo antes, hágalo y no lo deje para hoy. No deje su trabajo para hoy, si usted puede hacerlo antes. Si su trabajo es una obra de necesidad, bueno, pues usted está en la regla, en la norma. Pero si su trabajo no es una norma de necesidad y usted podía hacerlo antes y lo dejó para este día, usted está pecando contra el Señor. Veamos la segunda parte o la segunda regla. Entonces, la primera regla, mis hermanos, tiene que ver con que este día debe ser guardado como un día de reposo. La segunda regla, mis hermanos, tiene que ver con que este día debe ser guardado como un día sagrado. Mis hermanos, es un día sagrado. Muchas personas se quedan solo con la idea del reposo y entienden que el reposo es acostarse, como yo digo, a vegetar, a hacer un vegetal en su cama, a estar allí acostado y no hacer absolutamente nada. Pero mis hermanos, nuestro descanso es aquel que en la medida de lo posible nos permite ocuparnos de los asuntos del alma y también de los asuntos de la vida venidera que tendremos con Cristo. En este día, mis hermanos, nosotros realmente reposamos en la medida en que nos unimos íntimamente con Dios a través del Hijo, porque Cristo es nuestro reposo. En síntesis, no podemos nunca olvidar, mis hermanos, que este es el día del Señor, no nuestro día. Este no es el día del sol. Este no es el día para salir a broncearnos con ese sol que hace aquí, básicamente para salir a rostizarnos. Este día, mis hermanos, es el día de nuestro bendito Señor. Él lo bendijo y lo santificó a esta porción de tiempo para sí mismo. Ustedes no encontrarán, mis hermanos, en las Escrituras que Dios deposite su favor especial y bendiga una porción de tiempo como este día. No lo hay. Solo a esta unidad de tiempo el Señor bendijo y le dio su favor especial, y es de Él, y nosotros le debemos obediencia a Él. En síntesis, mis hermanos, no olviden, este es el día del Señor. Hermanos amados, no pierdan de vista estas 2 reglas: que este es un día de descanso con las 3 salvedades que hicimos, y que este es un día sagrado. Lo que ustedes hagan dentro de estos límites, recuerden, no quiero legislar en su vida privada, porque sus conciencias deben estar puestas delante del Señor, y confío que vuestras conciencias estén cautivas a la de Cristo. Pero lo que ustedes hagan dentro de estas 2 reglas, dentro de los límites de estas 2 reglas, les es lícito delante del Señor. Pero mis hermanos, todo lo que hagan por fuera de los límites de estas 2 reglas ha de ser visto como pecado contra el Señor. Quiero llevar todo lo que he dicho, mis hermanos, a una gran aplicación final. Vayamos por favor a Isaías 58, versículo 13, que fue el texto con el que iniciamos el sermón.
¿Estamos allí, mis hermanos? Muy bien. Miren cómo voy a leer el texto. Es que algunos lo leen así. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermanos, algunos leen el texto así. Algunos leen el texto como que el día de reposo es un día de prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. Como que es una camisa de fuerza. Bueno, tienes que retraer tu pie de hacer tu voluntad. No puedes andar en tus propios caminos. No puedes andar buscando tu voluntad. Y no puedes hablar tus propias palabras. No, y no, y no. Pero mis hermanos, el texto es mucho más que esto. Leamos el texto completo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni andando en tus propias palabras. ¿Qué dice allí, mis hermanos? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir por las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habló. Lamentablemente, mis hermanos, muchos ven el día de reposo, guardar el día de reposo, como algo fastidioso. Es más, otros observan o analizan en el día de reposo algo así como algo fanático. No tan fanáticos. Ir a la iglesia, lameladrillos. Eso es muy sombrío. Eso es muy religioso. Yo puedo tener mi relación personal con Dios desde mi casa, dicen. Yo de verdad, mis hermanos, le ruego al Señor para que ninguno de los presentes suponga que este día domingo es un día de infelicidad o de tristeza. No lo es, mis hermanos. No lo es en absoluto. Nosotros debemos guardar este día para el Señor, pero recordarnos que este día para nosotros es una delicia. Es delicioso. Nuestras almas se sienten plenamente satisfechas en este día. Es un día santo. Es un día glorioso, es un día venerable, es un día deleitoso, como dice el texto de Isaías 58 que estamos leyendo. Es un deleite para el creyente participar de este santo día. Vemos cómo en este día glorioso nuestro Señor Jesucristo caminó serenamente con sus discípulos por el sembrado. ¿Lo recuerdan? Mateo 12:1. El Señor caminando con sus discípulos por un sembrado. Hermanos varones, esposos de esta iglesia, una caminata serena con sus esposas, un café en compañía de su esposa y sus hijos mientras meditan en la palabra del Señor, escuchar una linda melodía que motive nuestros corazones en casa, adorar a nuestro Dios después o antes del culto. Todas estas son cosas que a la luz de las dos reglas no son lícitas hacer. Pero si tú eres un deportista de alto rendimiento y lo tuyo es montar bicicleta a tope y sales del culto a dar una competencia, tú ya no estás guardando el día de reposo. Pero si sales con tu esposa cogido de la mano y das una breve caminata por el parque mientras hablas de las bondades del Señor, o estás en casa con tu esposa y preparan un café y abren sus Biblias y dicen vamos a cantar un himno y niños vamos a aprender esto de la palabra del Señor, tú estás guardando el día de reposo con reverencia y con devoción a tu Dios. Pero hermanos, en esa libertad que tenemos de guardar este día de reposo delante de nuestro Señor, les ruego por favor que no convirtamos esta libertad en una licencia para profanar este día santo. Llevemos nuestras motivaciones delante del Señor en oración y súplicas para saber si lo que estoy haciendo es correcto o no. También a los hermanos les ruego en general, iglesia, hermanos, por amor a Cristo y por amor a los hermanos, aquellos que tengan una conciencia más vulnerable, pensemos muy bien en hacer las cosas que vamos a hacer o dejar de hacer en el día de reposo. Recordemos que somos un cuerpo. ¿A qué quiero llegar con todo esto, mis hermanos?
Todo cristiano, escúchenme muy bien, todo cristiano, mis hermanos, todo cristiano ha de ser un hombre feliz el día domingo, porque este es el día del Señor. Creyente, alégrate, regocíjate en este día. Creyente, considera este día como el día más brillante de la semana. Creyente, alégrate en este día más de lo que podrías alegrarte en los otros días de la semana, porque este es el día en el que Dios planeó reunirse con su iglesia de una manera especial. Amén. Cristo mismo está en este lugar ahora mismo, mis hermanos. Él lo prometió. Y si alguno se dice creyente, pero considera agotador un domingo como el que te he expuesto en este sermón, si alguno dice, no, un domingo de gozo, un domingo de alabanza a Dios, un domingo de congregarse, un domingo de meditar en las Escrituras es muy gravoso para mí, debo decirte, mi hermano o mi amigo, que algo malo está en tu corazón. Hay algo malo en el estado de tu corazón. Claramente debo decirte esto: si no puedes disfrutar de un domingo santo, la culpa no está en este santo día, sino la culpa está en tu propia alma, que no has considerado la grandeza y la bondad del Señor para con su iglesia en este día glorioso. No podemos, mis hermanos, no poder disfrutar de el día de reposo, y yo lo he dicho en todos los sermones que he dado de esta serie, no poder disfrutar del día de reposo revela dos cosas: o que hay una torpeza sin precedentes en tu corazón como creyente, o revela absoluta incredulidad. Y si alguno se sabe ahora mismo como un incrédulo y reconoce su posición de pecador delante de Dios, bueno, quiero reforzar ese entendimiento que tienes diciéndote: estás en serios problemas con Dios. Así que no pierdas más tiempo y no permitas que pase una semana más, y ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Él no echa fuera a quien le toca la puerta. Hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, todos los seres humanos tenemos una realidad inminente delante de nosotros, y es que un día vamos a morir. Todos nosotros, los más jóvenes y los más avanzados en edad, todos nosotros, sin excepción, un día vamos a morir. Dejaremos este mundo. Dime una cosa, a ti, a todos te los pregunto, y respóndanse por favor en sus corazones, hermanos. Díganme por favor una cosa: cuando ese día llegue, cuando el día de morir llegue, ¿tu esperanza es que pasarás la eternidad en la presencia inmediata de Dios por siempre? ¿Tu esperanza es que tú vas a estar en la presencia de Dios y pasarás la eternidad con Él por siempre? ¿Esa es tu esperanza? Ahora te voy a ayudar a responder esto. Si tú amas genuinamente el día de reposo, si tú amas esta porción sagrada de tiempo, tú puedes responder con firmeza: sí, esa es mi esperanza. Tú puedes dar un rotundo sí. Mi esperanza es que estaré con Cristo en la eternidad. Y déjame te lo explico, mi hermano. Si tú guardas con amor y gozo el día de reposo terrenal, es porque has entendido que no es demasiado pedir a los hombres que den un día de cada 7 a Dios. Es porque has entendido que lo que te espera con Cristo en la eternidad es un reposo eterno. En otras palabras, solo un verdadero creyente guarda el día de reposo con gozo en su corazón, ya que sabe que este día de reposo terrenal es un día preparatorio para un reposo eterno con nuestro bendito Señor. Hermanos amados, esto es un día preparatorio para la eternidad. Si alguien no ama este día preparatorio en la tierra, ¿cómo puede amar, cómo puede anhelar lo que ocurrirá con él en la eternidad? Si es que es esto que estamos viviendo acá, mis hermanos. Solo que sin las imperfecciones que tenemos hoy propias del pecado.
Hermanos amados, el día de reposo es un día del cielo en la tierra. Ruego al Señor, mis hermanos, ruego al Señor para que a través de este estudio que estamos haciendo del día de reposo podamos amar y venerar este santo día en nuestros corazones como santo para el Señor. Escuchaba yo en un sermón al pastor Sukel Michelén decir: el día de reposo es probatorio. Prueba el corazón del creyente y expone el corazón del no creyente. Ruego a Dios para que tú y yo, mi hermano, guardemos este día santo para el Señor, para que lo guardemos santo y para que lo guardemos como un día de fiesta. Porque sí, mis hermanos, no quiero que piensen que soy el pregonero de una religión lúgubre, metódica y aburrida. No, soy el pregonero de las buenas nuevas de salvación para la gloria de mi Dios. Y hoy no estamos de luto, hoy estamos de fiesta, mis hermanos. En este día celebramos la resurrección de nuestro Señor. Este es un día de fiesta porque en él conmemoramos que por la sangre del bendito Hijo de Dios, tú y yo fuimos libres de la esclavitud del pecado. Este es un día de fiesta porque en él nos acercamos íntimamente a Dios. Pero es aún más un día de fiesta si consideramos que en este día Dios mismo se acerca a nosotros a través de su bendito Hijo y se relaciona íntimamente con nosotros cuando estamos aquí reunidos. Este es un día de fiesta. Que el Señor abra nuestros oídos a su celestial verdad, mis hermanos. Amén.